maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús.
Alabado sea Jesucristo. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra clase de Juan, la formación de discípulos. Estamos hoy en una clase muy interesante. Tenemos pues presidiendo en medio de nosotros el candelabro de las 7 luces, que nos está hablando precisamente de estos 7 pasos en la formación, en la metodología de Jesús para formar discípulos. Interesante y muy ilustrador esos pasos, que está conectado directamente con los gestos y palabras que fue pronunciando Jesús en la institución de la Santa Eucaristía. Así que vamos a activar nuestra área espiritual, vamos a ponernos en la conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Cierra un momento tus ojos y toma conciencia en tu mente y en tu corazón que Dios está delante de ti. Y disfruta de su presencia, deja que te mire y míralo como Él te mira. Te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia, te mira con paciencia y al mismo tiempo con amor y ternura. El Dios compasivo y misericordioso, el Dios fiel y el Dios que está siempre atento para con nosotros. Mira a Dios como Él te mira a ti. Deja que Él te abrace como un padre a su hijo, como dice la palabra del Señor. Así como la ternura de un padre para con su hijo, así es la ternura de Dios para con nosotros. Siente su ternura, la ternura de Dios que te rodea, y luego empieza a alabarlo. Y dile al Señor: alabado seas, Padre. Te alabo con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor. Bendigo tu santo nombre. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias porque puedo permanecer en tu presencia, Señor. Gracias porque tú me concediste, por tu Hijo Jesucristo, el llegar a ser tu Hijo, Señor. Y me miras exactamente como lo que soy, Hijo tuyo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu delicadeza para con cada uno de nosotros, tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito, queremos esta tarde pedirte que nos des una efusión, una gracia, una presencia especial también de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine y nos dé el don de la ciencia, del conocimiento, de la fe, para que a la luz de esta presencia del Espíritu Santo y ayudados con esos dones y carismas del mismo Espíritu, podamos entender, comprender, hacer vida y predicar la palabra poderosa de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven enviado por el Padre. Ven desde las manos de Jesús resucitado y glorificado. Ven, Espíritu Santo, descienda a nuestras vidas, descienda a nuestros corazones e ilumínanos, Señor, con tu gracia. Úngenos con tu poder y con tu presencia, y permite, Señor, que esta palabra que vamos a compartir esta tarde llegue al corazón y traspase corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te recibimos. Amén y amén. A ti, Virgen María, ya sabes que tienes un lugar especial cada tarde aquí con nosotros en nuestra reunión. Gracias, Madre. Tú eres la Madre de la Palabra, la Madre de Jesús Palabra. Gracias porque nos entregaste el Verbo, la Palabra eterna, venida desde el cielo, que es Jesucristo, tu Hijo. Enséñanos, Madre, a respetarlo y a honrarlo como lo que verdaderamente es, y a respetar y honrar tu santa palabra, la palabra que diste a luz, llamado Jesús de Nazaret. Bendita seas, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Pues buenas tardes nuevamente, mis hermanos y hermanas. Buenas tardes, maestra Julieta. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, hermanos, listos para ser moldeados por la mano hermosa del Señor. Amén, amén. Gracias, maestra. Bienvenida por integrarte a nuestro equipo de compartir la palabra en este hermoso curso, Juan, ¿verdad? Juan, formación de discípulos. No se nos olvide que el Señor nos está formando, y a través de estos siete métodos. 7 pasos, ¿verdad? 7 pasos, 7 pasos, 7 etapas que nos va a ir formando el Señor. Sí, y es la metodología utilizada por Jesús, una metodología siempre nueva, que nos admira y nos pone con los ojos cuadrados. Después de activar nuestra área espiritual, pues como todas las tardes invitamos a Anita. Anita, bienvenida, buenas tardes. Nos va a ayudar a activar nuestros hemisferios cerebrales. Así es que, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Miren esta dinámica que vamos
hacer hoy permite que corra una nueva corriente eléctrica en el sistema nervioso, así es que nos va a poner bien pilas, porque va a preparar el organismo para una mejor respuesta de aprendizaje, maneja el estrés y relaja todo el cuerpo. Así es que yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está en su casa para relajar nuestro cuerpo, y entonces vamos a abrir las piernas moderadamente abiertas, un poquito, ¿sí? Y vamos a abrir totalmente los dedos de las manos y de los pies. Entonces vamos a estirarlos lo más que podamos sobre las puntas de los pies si es posible. Anita, si aguantas, yo quién sabe. Lo más que puedas, estíralo. Y ahora, teniéndolos estirados, vamos a exhalar aire. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y lo vamos al momento en que lo exhalamos, vamos a echar un grito, a ver cómo se lo avienta Anita, y bajamos las manos. Ya fue el grito que echaste. Otra vez, vamos a ver, levanta las manos, lo más que puedas, para arriba. Estíralas. Inhalamos. Soltamos. Te voy a poner el micrófono para ver si oímos todos. A ver, ahora tú lo vas a hacer solo. 1, 2, 3. Más arriba. Levanta los brazos. Ya. 1, 2. 2, 3. Ay, es un grito, ¿no? Ay. Vamos a hacerlo por última vez. Arriba las manos, lo más que puedan, de puntitas. Vamos a exhalar. 1, 2, 3. Aventamos el aire y gritamos. ¡Ah! Eso, ahora sí salió. Un aplauso, Anita. Gracias, Anita. ¿Listos, mis hermanos? Adelante, Padre. Excelente. Bueno, recuerden que estamos en estos 7 pasos dados por Jesús para la formación de sus discípulos, y habíamos analizado pues los 2 primeros, que era precisamente nuestro Señor, que pues tomó el pan en sus manos. Recuerden que tomó el pan en sus manos, que decíamos que las manos de Jesús son el molde del discípulo. Hemos de estar formados de acuerdo a las manos de Jesús. Y tomábamos la imagen aquella del barro en las manos del alfarero. Cuando el alfarero, según el profeta, no le gustó lo que había hecho, destruyó aquello, volvió a hacerlo con el mismo barro. Y nosotros tomábamos la dinámica de la plastilina. No sé si nos han compartido algunos de ustedes a través de sus comentarios lo que hicieron y cómo se lo ofrecieron al Señor. Pues en este primer paso era importante que nosotros entendiéramos lo maravilloso que es estar en sus manos. Es una gran bendición. Es para mi gusto, como si hablamos de gustos, para mis gustos, el primero y el segundo pasos ahí me quedaría, ¿verdad? Pero hay que seguirle dando, hay que seguir avanzando, porque el tercero es muy doloroso y es precisamente el que estamos enfrentando hoy. El primero es en las manos de Jesús. Tomó el pan en sus manos. Yo soy el pan y estoy en las manos de Jesús. ¿Qué mejor lugar? Las manos de Jesús. Y el segundo es precisamente también maravilloso, es como el cerecito del pastel. Yo estoy en sus manos y me bendice. El Señor tomó el pan en sus manos y lo bendijo. Es la segunda luz, el segundo paso. Por eso tenemos 2 luces apenas encendidas acá. Son 2 luces que nos indican que vamos en el segundo paso para la formación de discípulos. Y esa bendición, decíamos que nos dijo bien de nosotros, intercedió por nosotros ante el Padre y nos consiguió la gran bendición. Recordábamos aquel acontecimiento de la multiplicación de los panes, que nuestro Señor tomó aquellos 5 panes en sus manos y los bendijo. Gracias, Padre. Y adquirieron aquellos panes un poder asombroso e inusitado y jamás imaginado. De 5 panes fue suficiente para alimentar 5,000 personas o más, 5,000 hombres con sus mujeres y sus hijos, y además sobraron 12 canastos llenos. ¿Cómo puede ser eso? Si tú dejas que el Señor te bendiga, tu vida puede cambiar, se puede supermultiplicar tus dones. Lo que tú le ofreces al Señor, si Él lo bendice,
adquiere ese poder multiplicador. Maravilloso, ¿verdad? Yo decía que esos dos pasos me quisiera quedar ahí, al estilo de San Pedro en el Tabor, ¿verdad? Cuando dice, Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí para siempre. Y no para nosotros, sino una para ti, Señor, otra para Moisés, que también está aquí contigo, y otra para Elías, los grandes personajes del Antiguo Testamento. Aquí nos quedamos contemplándote y contemplando a Moisés y a Elías, Señor, por siempre. Qué bien estamos aquí. Si estás en las manos de Jesús y estás bendecido por Él, lógico que tu sentir es, qué bien estamos aquí. Pero viene la tercera luz. Maestra Julieta nos hace el honor. Tercera luz. Porque la siguiente acción que realizó Jesús, nuestro Señor, es precisamente una vez que tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió. Y es ahí donde el pan, que soy yo, empieza a sufrir. Vamos a hablar de 3 momentos importantes en este partir, que significa precisamente los pasos para nuestra purificación. O digamos una contemplación de por qué tenemos que ser partidos. ¿Por qué ese pan tiene que partirse antes de repartirse? La purificación del discípulo, utilizada por el maestro. Recuerden que es el maestro el que nos está formando. Él nos va a purificar. No es que, bueno, ahora voy a darme una sotiza. No, deja que Él te purifique. Deja que Él te purifique. A lo mejor te va a doler, como cuando se mete un vaso recién hecho por el alfarero, se mete al horno para que fragüe bien. Pues si le preguntáramos al vaso, oye, ¿estás a gusto ahí en el horno? Pues no, ¿verdad? Estoy sufriendo, me está causando lágrimas. Pero es necesario para que persistas, para que perseveres. Así que esta tercera acción, tercera luz que se ha encendido en nuestro candelabro de las 7 luces, pues significa eso, el partirse. Y vamos a hablar de esta etapa de la purificación, que es precisamente para obtener la pureza de intención. Un segundo paso que vamos a ver al purificarlos esto, es a preguntarnos ¿por qué nos purifica? Entonces, primero, ¿qué significa la purificación? Segundo, ¿por qué nos purifica el Señor? Y luego vamos a dar otro tercer paso, pues precisamente preguntándonos, después de esto, nos vamos a preguntar, ¿cuál es el tercer paso, Julieta? A los medios, 7 medios de purificación. Entonces, ¿cómo nos purifica el Señor? Es primero, ¿por qué? ¿Qué es la purificación? Segundo, ¿por qué nos purifica? Y luego, ¿cómo lo hace? Así nos va a ir fraguando de acuerdo a lo que Él quiere que seamos como verdaderos discípulos suyos. Por eso, si no pasamos por esta etapa de la purificación, mis hermanos, quedamos inmaduros. Un discípulo inmaduro hace mucho daño. Cuando el Señor no te ha purificado como el fuego en el crisol, puedes hacer daño que tú no te imaginas. Por eso nos toma el Señor y nos pone en el horno, precisamente para que nosotros seamos purificados. En primer lugar, para que corrijamos nuestras intenciones. Ay, hermanos, a veces tenemos intenciones tan torcidas. Recuerden que les decía la vez pasada cómo se habla, por ejemplo, de los judíos que iban a ver a Jesús, que estaba en la casa de Lázaro recién resucitado. Jesús se quedó ahí a disfrutar de la nueva vida que le había compartido a Lázaro con sus hermanas Marta y María, pues jugando las lágrimas que habían derramado por la muerte de su hermano y seguramente comentando todo lo que había pasado. Y mucha gente, dice el evangelista San Juan, que mucha gente de Jerusalén, ya que Betania estaba muy cerca de Jerusalén, mucha gente de Jerusalén iba a Betania para ver a Jesús que había resucitado a Lázaro. O sea, esa era su primera intención, ver a Jesús. Pero también iban para ver a Lázaro. O sea que iba una doble intención ahí. No quiere decir que una sea mala y otra buena. Simplemente iba una doble intención. Cuando tú estás en las manos de Jesús, bendecido por Él, lo primero que Él hace después de bendecirte es tratar de purificar tu intención. Que realmente tú quieras ser discípulo suyo con una correcta y perfecta, con una limpia y recta intención. Hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor, que cuando la iglesia primitiva empezó a crecer,
pues mucha gente ofrecía de sus dones, de sus propiedades para el servicio y el mantenimiento de la misma iglesia, de la misma comunidad. Así que, por ejemplo, creo que el primero que fue Bernabé, tenía un terreno, fue y lo vendió, y el dinero, el importe, lo puso a los pies de los apóstoles y les dijo: aquí está, tenía un terreno y lo vendí para lo que les haga falta. Para lo que haga falta en la comunidad. Y ellos dijeron: pues vamos a repartirlo entre los pobres. Hay mucha gente pobre entre nosotros, que tengan que comer. A las viudas eran atendidas y eran organizadas y demás. Entre las viudas, las descendientes de los hebreos y las viudas de la diáspora, pues entonces había como 2 comedores públicos ahí para los cristianos y las cristianas necesitados. Y entonces pues empezó a verse esa práctica. La gente empezaba a vender de sus propiedades y a ponerlo a los pies de los apóstoles. Hubo un matrimonio, Ananías y Zafira. Según Hechos de los Apóstoles 5, la historia de ellos está contada de los versículos 1 al 11. Ellos vendieron un terreno, pero quisieron engañar al Espíritu Santo. Dijeron, cuando lo vendieron, dijo: nos dieron mucho por esto, tan bien pagado el terreno. ¿Qué te parece, mi amor?, le dice Ananías a su esposa Safi. ¿Qué te parece, Safi? Vamos a dar nada más la mitad y nos quedamos con la otra mitad. Pues hasta ahí va bien, pues tú puedes dar lo que tú quieras. Pero la intención estaba en que ellos querían aparentar que habían dado todo lo que les habían pagado del terreno aquel. Qué triste, ¿verdad? Querer engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está atento, es el alma, la mentalidad, la mente de la iglesia, desde siempre. Es lo que anima a la iglesia. Así que ellos quisieron engañar. Y cuando llegan con San Pedro, que era el jefe de los apóstoles, y dice: aquí está el importe del terreno que hemos vendido, lo ponemos a tus pies y a los pies de la iglesia, para que ustedes den lo que sea. Y entonces San Pedro se queda mirando a los ojos a aquel hombre y dice: has tratado de engañar al Espíritu Santo. Por esa razón, purrum, que se cae muerto el muchacho, que se cae muerto. Pues siguió la reunión y más tarde, llegaron unos de los grupos de jóvenes de pastoral juvenil de entonces, llegaron y levantaron el cadáver de don Ananías. Entonces pasó el tiempo y ya las cosas estaban otra vez ellos escuchando la predicación y seguramente en oración y demás. Y de repente que llega la esposa, doña Zafira, pensando, pues a lo mejor se llega pavoneando, pues acabo de donar todo este dinero de un terreno completo que yo lo di para la iglesia. Guau. Ándale, chiquita. Tú también trataste de engañar, y purrum, los jóvenes que acaban de llegar, de enterrar a tu esposo, van a tener que volver a salir porque te van a llevar ahora a ti. Y que se muere la señora. Eso es tener una segunda intención. Si tú eres un discípulo que quieres ser discípulo de Jesús, pero también para vanagloriarte tú, pues miren, aquí va el discípulo number 1. Yo soy el mejor de todos, por favor. Y te parece como que traes una papa en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Al Señor no lo podemos engañar. Por eso Él quiere discípulos con recta intención, en donde solo la intención que tengan sea glorificar al Señor. No le roben, ni traten de robárselo. No se la van a robar, pero ni siquiera lo traten de robarle la gloria a Dios. Es aquel discípulo que, según el Evangelio de San Mateo, que el que vende todas sus perlas para comprar esa que ha encontrado, la perla de gran valor. Todo lo demás lo considera como basura. La única motivación del discípulo tiene que ser el reino de Dios. Esa es, como quien dice, la prioridad. Debo de buscar primero y únicamente el reino de Dios. Como discípulo, lo que debes de tener en tu intención es solamente extender el reino de Dios en la tierra. Esa es la única intención. Y bueno, para un discípulo, su valor supremo es precisamente esto: el reino de Dios. Y todo lo demás son añadiduras. Ejemplo de San Pablo. El Papa Benedicto XVI, me parece, es el que dice que San Pablo, el valor supremo de San Pablo era Jesús. Era la perla preciosa. Ante Jesús,
todo lo demás lo tuvo como basura. Todo lo tengo por estiércol, dice Filipenses 3:8, por estiércol, en comparación del conocimiento de mi Señor Jesucristo, dice San Pablo. Y recuerden que para la Biblia conocer no es simplemente, ya lo conoces, bien estás leyendo de él. No, conocer es tener una relación interpersonal. Eso es conocer, una relación cercana, íntima. Yo conozco a Jesucristo y todo lo demás no vale para mí nada ante lo que es de sublime, lo que tiene de grande, de emocionante, de apasionante, de obsesivo, el mantenerme en contacto permanente con mi Señor. Y así le llama San Pablo, mi Señor. No solamente es el Señor Jesucristo, es mi Señor. Lo sublime que es conocer a mi Señor me hace ver a todo como si no valiera nada. Eso es tener un valor supremo. Y bueno, por eso pues vamos a aprender nosotros a ver si tenemos o no tenemos valores supremos. Vamos a hacer una actividad en este momento para descubrir, como dicen, por la vía de exclusión, vamos a ir excluyendo nuestro valor supremo y nuestra jerarquía de valores. Si tienes ahí una hoja, tienes una pluma, un lápiz, te voy a pedir por favor que dibujes 5 maletas, 5 belices donde tú vas a cargar porque vamos a salir de viaje. Así que dibuja 5 maletas ahí y pues de diferente tipo esas maletas, y en el interior de cada maleta vas a poner uno de tus valores. Por ahora no vamos a poner el valor Dios, o valor Jesús, o valor Evangelio, o valor Biblia. Esos valores por ahora los dejamos porque vamos a tratar de descubrir nuestro valor supremo en el área fuera de lo espiritual, ¿verdad? A ver cómo valoras tu vida y a ver si tienes ese valor supremo. Porque ahí habrá gente que diga, pues ¿qué le pongo? Pues, para mí, ¿qué es lo que vale? Pues no sé. Entonces, te voy a sugerir algo que tú le puedes poner ahí. Por ejemplo, familia. Sin duda que para ti la familia es un valor, ¿verdad? Así que en una de esas maletas ponle adentro, está tu familia. Y en otra puedes ponerle trabajo. Oye, no me digas que no valoras tu trabajo. A lo mejor si tú ya has jubilado, jubilación, ¿verdad? Y le pones signo de pesitos ahí. O sea, un valor tuyo ahí, que tiene que ser 5 valores. Amigos, también, por ejemplo, tus mejores amigos. En otra de las maletas puedes poner eso. Puedes poner, si eres casado, a tu esposa. Oye, no me digas que no la quieres, que no es un valor para ti. O tu esposo si eres una mujer. Así que a lo mejor tus hijos. Todos los valores, los 5 valores más importantes que tú tengas, los vas a poner ahí, uno en cada maleta. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Te voy a dar un tiempecito. Vamos a poner mientras un poquito de música para que tengas un tiempo de pensar. A ver, esto se lo pondría yo aquí. Recuerden, prohibido poner Jesús, Evangelio, Biblia, Dios. Por ahora no, ¿verdad? Así que vamos a poner cualquier otra cosa de los valores que tú tengas. Que puede ser dinero, familia, trabajo, amigos, a lo mejor estudios, hijos, etcétera. ¿Sugerías otra? A las mascotas, ¿verdad? Tus mascotas. Bueno, hay tantos valores que tú puedes tener, ¿verdad? Y a lo mejor tu suegra será un valor. No va a ser, dice, antivalor, padre. No te creas. No, puedes tú poner todo lo que tú quieras, lo que consideres valioso. 5. Dios me amó, Dios me ama, el Señor me amará mañana. Dios me amó, Dios me ama, el Señor me amará mañana.
eso mi confianza está en Él. Por eso en el Señor esperaré. Y es que su amor incomparable es tan suave, tan sublime y siempre es fiel. Dios me amó, Dios me ama, el Señor me amará mañana. Dios me amó, Dios me ama, el Señor me amará mañana. Antes de que todo fuera creado. Muy bien, muy bien. ¿Ya los tienes los 5? Antes de que los Ok. montes Muy bien, entonces vamos a iniciar un viaje imaginario. Vamos por el mar. Todavía no viajamos, apenas estamos en digamos, en el puente de entrada, de subida a bordo para abordar nuestro Titanic. Vamos a subir al barco Titanic, ¿verdad? El Titanic, como dicen allá los primos, ¿verdad? Entonces vamos a abordar el barco, pero llegamos al puente, y llegando al puente para abordar el barco, nos dice el capitán, te lo dice a ti, ¿sabe qué, señor, señora? Trae exceso de equipaje. Nada más puede llevar 4 maletas. Así que tiene que dejar una. Y entonces tú dices, ¿qué? ¿Tengo que dejar uno de estos valores para mí tan grandes? Pues sí, si quiere viajar, necesita nada más 4. Entonces tu labor en ese momento es decidir y discernir de los 5 maletas que tienes, ¿cuál dejarías ahí? A lo mejor no te cuesta mucho trabajo, porque pues, los amigos, a lo mejor, las mascotas, o ¿qué otra cosa pudieras dejar ahí? Bueno, los familiares políticos, para no decir suegra, los familiares políticos, entonces, etcétera, etcétera. Entonces es la primera maleta que vas a dejar y la dejas precisamente en la entrada. Recortas ahí la valija que representa la menos importante para el viaje, que es el viaje de la vida. Es tu propia vida la que estás enfrentando ahí. Y bueno, subimos al barco y sale de puerto y empezamos a navegar en alta mar. Inesperadamente se desata una tormenta tremenda. Bueno, pueden ustedes imaginar las olas inmensas que echan agua dentro del barco y bueno, la lluvia, y hay truenos y hay demás. Y de repente, pues los tripulantes, el capitán mismo nos llama a todos a una reunión allá abajo donde no hay tanto ruido de la tormenta, para hablar con todos los pasajeros. Y nos dice, ¿saben qué? El barco está peligrando. Para salvar el barco se tiene que aligerar. Y como tenemos mucho peso, cada uno de ustedes tendrá que renunciar a una de sus maletas. Ya sabemos que cada quien trae nada más 4, así que ¿cuál sería la maleta que tú dejarías ahí, que tú tirarías al mar? Tu segunda maleta. Ya habías dejado la primera allá en el puente, ¿verdad? Ahora, la segunda maleta. Piénsale bien, mira tus 4 valores, y de esos 4 tienes que elegir uno porque se va a quedar ahí. Vas a renunciar a ese valor. ¿Renunciarías tú a él? Pues necesitas hacerlo, porque de lo contrario se hunde el barco de la vida. Así que corta la maletita y deshazte de ella. Bueno, llegamos al puerto a donde íbamos, y en la aduana del puerto, pues como dice la palabra del Señor, que la puerta a la entrada es estrecha. Así que es muy estrechita la puerta de entrada a la aduana para llegar a puerto seguro y demás. Y vamos con nuestras 3 maletas ahí, y entonces se nos detiene y nos dicen, ¿sabes qué? Esta maleta no cabe aquí. Esa grandotota que pusiste ahí no cabe. Así que nada más puedes pasar con 2.
tienes que renunciar a tu tercera maleta. De esos 3 que pusiste ahí, ¿cuál es la tercera? ¿Cuál es la que tú dices, pues no, ni modo? Quiero mucho esto, pero tengo que renunciar a ello para poder caminar en la vida. Por fin llegas a tu destino final, a donde tú ibas. Ya dejaste el barco, pero empezaste a caminar y demás. Y entonces tienes 2 maletas nada más. Estas 2 maletas, no se trata de que renuncies a una y aceptes la otra. Más bien se trata de que elijas tu prioridad. De esas 2, a lo mejor te quedó tu esposa y tus hijos. A lo mejor te quedó tu trabajo y tu familia. A lo mejor te quedó 2. Hay 2 que tienen que ser muy valiosos porque de los otros ya te deshiciste. Y entonces no se trata de que te renuncies a una y aceptes la otra. Se trata de que tú digas, de estos 2, el más importante es este. Pues esa última valija es más una elección del valor supremo que una renuncia a la otra maleta. Vas a elegir de esas 2. Si has hecho la elección, ese es tu valor supremo. No estás renunciando, estás simplemente eligiendo. ¿Con quién te quedas? ¿Con melón o con sandía? ¿Con quién o a quién eliges? Y bueno, tienes de ahí la última, la que elegiste. Tómala en tus manos y vamos a presentársela a Jesús. Vamos a decirle, Señor Jesús, no se trata de que se la entregues, ni se trata de que renuncies a ella también. Se trata de que se la presentes. Gracias, Señor, porque me has permitido identificar el valor supremo de mi vida. Este es el valor supremo de mi vida, Señor. Y díselo en tu corazón. Este es el valor supremo, Señor, el cual te quiero presentar. Y quiero darte gracias, Señor, porque me has dado, junto con el conocimiento de este valor supremo en mi vida, la capacidad de entender que tú me das esa habilidad, Señor, en la vida, que tengo que tener valores y que esos valores tienen una jerarquía, Señor, que dentro de esa jerarquía el primer lugar lo ocupa este valor, lo cual te agradezco, Señor. Gracias, Señor, porque no importa si es lo más valioso o no, pero para mí es lo número 1. Porque a ti no te interesa si vale más que lo anterior o no. Te interesa que sabes que es lo que más valoro en mi corazón. Gracias, Señor, por esa capacidad y esa habilidad que das a mi corazón para valorar las cosas, aunque sean para los demás sin ningún valor. Gracias, Señor, porque me has permitido conocer el valor supremo de mi vida. Alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. Espero hayan hecho esta dinámica, porque realmente que es muy importante, porque es parte del partir. Recuerden, estamos en la purificación. Nos hace sufrir. Julieta nos compartía. Julieta, ¿nos quieres compartir cómo estuvo cuando tú elegiste tu valor supremo? Estaba pensando en eso, Padre, precisamente porque como vamos dejando y tirando las maletas, los valores, y cuando llegas al final con tu familia y tu trabajo y dices tú, ay, ahora me va a quitar mi familia, y te duele, y te pones a pensar, imagínate que el Señor te quitara, y te das cuenta que espero que los hermanos hayan llegado a lo mismo, porque después de estos meses que hemos, por decir así, enfrentados a tempestades, pues lo que más valoré fue la familia. Así es. Y es parte de ser partidos, ¿verdad? Sí. Nos está purificando el Señor. No quiere decir que lo demás no lo valoras. Sí lo valoras, pero en un segundo término. Exacto. Obvio, por eso es una jerarquía. El primer lugar es este valor y el segundo es el siguiente. Y ahí, según tus maletas, según el orden en las que fuiste desechándolas, ese es el orden de tu jerarquía de valores. Es interesante. Gracias, maestra Julieta. Y fíjense que ya sabemos cuál es nuestro valor supremo en el viaje de la vida. Pero lo esencial es no solamente eso, sino que ahora todo nos va a enseñar a hacer, a girarlo en torno a ese valor, y de ahí pues que se obtenga una prioridad, ese valor
tiene una prioridad sobre todo lo demás. Bien, preguntémonos ahora, ¿por qué Dios nos purifica? Eso es ser purificados. ¿Por qué Dios nos purifica? Maestra. La pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué Dios nos purifica? ¿Por qué tenemos que pasar por esta tercera etapa, que es la etapa en que el Señor toma nuestra vida, nos bendice, pero también la parte? Y vamos a ver cómo Dios nos purifica por dos motivos. El primero que vamos a ver es porque lo necesitamos. Yo creo que todos en un momento dado, cuando nos hemos enfrentado a una prueba, a una dificultad, pues lo primero que decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo recuerdo que le decía a mis hermanas en las predicaciones, no le preguntes al Señor por qué, sino para qué estás pasando por lo que estás pasando. Pero es muy fácil decirlo cuando tú no has sido enfrentado a una prueba difícil. Y cuando me sucedió a mí, entonces yo le dije, Señor, pues ahora yo te pregunto ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otra persona? Yo no sé, y es lo primero reacción que tenemos nosotros ante las pruebas y ante las dificultades, ¿verdad que sí? Y pues nadie puede afirmar que no precisa ser purificado. Entonces el primer motivo es porque lo necesitamos. Ciertamente, ¿estás de acuerdo conmigo en que sí lo necesitamos? ¿Quién es justo? Dicen que el justo peca 7 veces, imagínate tú y yo. Lo necesitamos porque pues a lo largo de nuestra vida nos hemos empolvado, nos hemos ensuciado con el pecado, nos hemos alejado de Dios y necesitamos precisamente ser lavados con el agua del Espíritu Santo o purificados con el fuego abrasador. Sobre todo cuando se ha llevado una vida llena de sensualidad, una vida en la que le das gusto nada más a los placeres de la vida exageradamente, o cuando has llevado una vida muy materialista, se tiene que cambiar a fondo y no solo superficialmente. La conducta moral sabemos que puede ser transformada en un minuto, es decir, por ejemplo, tú robabas y ahora ya no robas. Esa es una conducta que tenías, puede ser transformada en un segundo, dejas de robar. Pero el cambio de mentalidad, mis hermanos, necesita mucho más tiempo y una metodología especial. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida hemos adquirido valores anticristianos, entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestros valores, nuestros criterios, nuestro modo de actuar, nuestro modo de ser, nuestras costumbres, nuestros vicios, nuestras mañas. Es un cambio de mentalidad total y se requiere más tiempo y una metodología especial. Por otro lado, quien ha vivido sumergido en el pecado, pues necesita pasar un tiempo de rehabilitación, como sucede con los drogadictos, con los alcohólicos que tienen que pasar una etapa de desintoxicación. No basta decir, decido ya no tomar alcohol, pero necesitas una ayuda y una etapa de desintoxicación para poder estar liberado completamente y estar sano. Tenemos un ejemplo maravilloso en el Evangelio. María Magdalena, ustedes recuerdan, pues María Magdalena necesitó un largo proceso de purificación. Sabemos que Jesús la liberó de 7 demonios, imagínense, tenía la totalidad de demonios esta mujer. Y pues necesitaba precisamente una larga etapa de convalecencia para poder cambiar su mentalidad. Su conducta moral había cambiado, dejó de ser una pecadora pública, pero necesitaba de toda su vida para ser transformada completamente, hasta que se convirtió ella en la primera evangelizadora que llevó el mensaje de que Jesús estaba vivo, mis hermanos. ¿Te das cuenta? Este ejemplo nos da a entender a nosotros también que necesitamos a veces por lo cual el Señor nos purifica, porque necesitamos un largo periodo de convalecencia, de cambio de mentalidad para que puedan cambiar nuestra forma de ser. Y cuando descubrimos que ese es el objetivo del Señor, que lo necesitamos, porque ¿quién no lo necesita? Yo estoy de acuerdo en que pues sí necesitamos, porque no somos santos. Entonces cuando ya te das cuenta que lo que estás pasando el Señor lo permitió y es porque lo necesitamos, entonces ya dejamos de buscar culpables. Acallamos ese rencor, ese coraje, esa rebeldía que traemos y vuelve la paz a nuestros corazones. Y entonces cuando tú te rindes, cuando tú aceptas que nada sucede en nuestro mundo sin que el Señor lo haya permitido y siempre todo sucede para el bien de los que le aman, mi hermano, entonces es cuando viene la paz. Y estás de acuerdo y crees firmemente que todo entra del plan de amor de Dios que Dios tiene para ti. Amén. Y el segundo motivo pues es por la misión que Dios nos tiene reservada. O sea, primero Dios nos purifica por la primera razón,
porque lo necesitamos, y segundo, por la misión que Dios nos tiene reservada. Y así dice el libro de Eclesiástico en el capítulo 2, versículo 1. Si lo tienes ahí, abre tu Biblia, o si no, anótalo, Eclesiástico 2:1. Dice, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Porque así como se purifica el oro en el crisol, serán purificados en el horno de la humillación aquellos que le siguen. Tan así caló en mi corazón y en mi mente esta cita que se me grabó en mi corazón y en mi mente. Si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba, porque seremos purificados en el horno de la humillación aquellos que se deciden seguir al Señor. Y es que entre más grande sea nuestra misión, más purificación vamos a requerir, mis hermanos. Cuanto más importante sea el plan que Dios tiene para tu vida, mis hermanos, definitivamente más profundo será la purificación en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando enfrenté, porque van varias purificaciones que el Señor he enfrentado, diversos problemas y dificultades en mi vida, pero en esa ocasión en que yo estaba muy enferma de los nervios, a punto de volverme loca, fue mi pastorcita, que Dios me la bendiga donde esté, Rosita Luna. Y me dice, es que Dios se está preparando para algo. Y yo volteé y le dije, no, hombre, y muere. Muchas gracias. Yo zafo. O sea, y sí, más adelante pues vino una responsabilidad grande que se me dio dentro del ministerio de evangelización. Por eso, mis hermanos, yo te vuelvo a repetir, entre más grande sea nuestra misión, más purificación. El Señor ciertamente que ha tomado su vida en tus manos y Él sabe lo que quiere para ti y siempre va a querer lo mejor para ti, aunque a veces nos duela. Porque fíjate que una piedra preciosa es pulida con más esmero cuanto más valiosa es. Tú eres una piedra preciosa y vas a ser purificada, vas a ser pulida con más esmero cuanto más valiosa eres. Somos valiosos, somos una perla preciosa, yo lo digo por mí, pero una perla en bruto, que tiene que el Señor pulir para que porque somos muy valiosos para Él. Y cuando nos damos cuenta que este es el motivo de la purificación que el Señor quiere hacer en nosotros, pues entonces, mis hermanos, dejamos de rebelarnos. Y entonces entendemos y nos damos cuenta que es plan del Señor, y entonces dejamos de resistir y dejamos de renegarnos. Ciertamente, en mi experiencia, la primera reacción es rebeldía, es rechazo. Después, por gracia de Dios, viene la aceptación y viene la paz y sobre todo la fortaleza que el Señor nunca nos abandona en cualquier momento que estemos, porque estamos en sus benditas manos, no se te olvide. Entonces dejemos de resistir y rindámonos al Señor confiando en su amor que nunca nos va a fallar. Y pues si vemos la palabra de Dios, todos los grandes profetas pasaron por el horno de la purificación. Por ejemplo, Isaías cuando estaba en el templo y el Señor se le reveló y estaban ahí los serafines cantando santo, santo, santo el Señor Dios de los ejércitos, pues la primera reacción de Isaías fue asustarse y decir, yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Señor de señores. Inmediatamente se dio cuenta de que él era un pecador, era impuro y habitaba en medio de un pueblo impuro. Y dijo el Señor, ¿ese es tu problema? Pues entonces uno de los serafines con una tenaza fue y agarró un carbón encendido del altar y fue y lo puso en sus labios. Lo purificó a Isaías. Ese es tu problema, pues vamos a purificar tus labios para que puedas ser. Fue cuando le dijo, ¿a quién enviaré? Y no había nadie más que Isaías en el templo y Isaías le dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Tenemos otro ejemplo maravilloso que es el de Moisés, una figura de veras admirable Moisés, porque fue purificado de muchas formas porque el Señor tenía una gran tarea para él. Por todos lados fue atacado Moisés, desde su nacimiento, que fue perseguido porque lo querían matar y lo adoptaron los egipcios. Fue rechazado por los egipcios porque sabían que no era egipcio. Fue rechazado por sus compatriotas, los judíos, cuando defendió a uno de sus hermanos judíos. Fue criticado por haberse casado con Séfora, una mujer que no era judía. Por sus propios hermanos que hablaron de él, Aarón y Miriam, cuando dijeron, ¿qué crees que cree que nada más con él habla el Señor? Fue criticado y juzgado por las autoridades religiosas y siempre ese pueblo durante ese peregrinar por el desierto
tenía la costumbre de quejarse y hablar de este gran profeta que fue Moisés. Fue criticado y purificado por todos lados el Moisés porque tenía una gran tarea. Y pues San Pablo que el Señor le reveló y lo hizo experimentar, subir hasta el tercer cielo, y para que no se enorgulleciera de esta revelación, le fue clavado un aguijón en la carne que San Pablo escribe: verdadero delegado de Satanás me fue clavado en la carne para que me bofeteara. Y dice, 3 veces rogué al Señor y el Señor me dijo, te basta mi gracia, porque yo me manifiesto, porque yo actúo mejor cuando tú eres débil. Actúa mejor en la debilidad. Te basta mi gracia. Y sinceramente, pues si no fuera por la gracia de Dios, mis hermanos, no estuviéramos de pie tú y yo. Estamos dando ejemplos de lo que significa cuando el Señor llama a una persona a servirle en X ministerio, a servirle en su iglesia, en esta misión que el Señor nos ha encomendado, pues va a haber purificación. Muchas veces somos silenciados y parados en nuestro ministerio por el Señor. Es decir, nos manda a la banca, le decía el Señor, no me vayas a mandar a la banca, Señor. Pues a veces el Señor nos para en seco, pero porque nos está preparando para otra misión mucho más importante. Y si nos escapáramos, mis hermanos, de esta purificación, perderíamos la oportunidad de crecer fuertes y sobre todo, mis hermanos, la oportunidad de forjarnos como verdaderos hijos de Dios, porque con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que entre más grande sea nuestra misión, hay más purificación. Vamos a repetir esta frase. Entre más grande sea nuestra misión, hay más purificación. Entre más grande sea nuestra misión, hay más purificación. Entre más grande sea mi misión, hay más purificación. Entre más grande sea mi misión, hay más purificación. Entre más grande sea tu misión, hay más purificación. Entre más grande sea tu misión, hay más purificación. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, por eso el Señor nos va a mostrar 7 medios de purificación, porque Él quiere destruir primeramente las falsas imágenes que nos hemos formado de Dios. Y lo vamos a ir descubriendo, y también va sobre todo a purificar nuestras motivaciones impuras por las cuales a veces le seguimos y le servimos y a veces ni cuenta nos damos. Esos son para lo que va a utilizar el Señor. Utiliza más bien en nuestra vida 7 medios de purificación. Y el primero que vamos a ver es la persecución del mundo. Es el medio más privilegiado. ¿Quién no ha sido perseguido por la crítica, por la incomprensión, por la burla, por la destitución y hasta la excomunión? Dios nos libera de toda seguridad para depender solo de Él. Un día Pedro le hizo a Jesús una doble pregunta que esperaba, por supuesto, una doble respuesta. Dice, ¿cuál sería nuestra recompensa, Señor, por haberlo dejado todo y por haberte seguido? Y nos dice Marcos 10, 29, 30, que Jesús les contestó, ustedes que lo han dejado todo, recibirán el 100 por 1, ustedes que me han seguido sufrirán persecución. Y digo, ay Señor, ¿para qué le agregabas este pedacito? Lo hubiéramos dejado hasta ahí. Porque hay otro texto, otro evangelio que dice, ustedes que lo han dejado todo reciban el 100 por 1 y la vida eterna. Pero además persecuciones. El Señor no nos engañó. Jesús nos previno y nos dice Juan 15, 20 que el siervo no es más que su Señor. Si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosas suyas. Pero como ya no son del mundo, porque yo al elegirlos los saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Palabra de Dios. Persiguieron a Jesús y nosotros somos discípulos de Jesús, nos van a perseguir también a nosotros. El discípulo, mis hermanos, el verdadero discípulo de Cristo, por ser luz en medio de las tinieblas, que denuncia el mal en el mundo, que denuncia las injusticias, mis hermanos, debe ser rechazado. Debe ser declarado enemigo de todo sistema antievangélico. Los discípulos de Jesús no nos debemos de preguntar por qué me persiguen, sino más bien por qué no me persiguen. Fíjate bien. ¿O será que ya el sal perdió su sabor? ¿O será que nos hemos hecho tan amigos del mundo que ya no se nota que somos discípulos del Señor? ¿Cuántas veces
ponemos una cara en la iglesia y en nuestra comunidad, en nuestro ministerio y en nuestra casa, en nuestro trabajo somos otros. Cuando nos juntamos con nuestros amigos, fácilmente nos acomodamos a la manera de ser del mundo. Yo creo, mis hermanos, que no debemos de preguntarnos por qué me persiguen, sino por qué no me persiguen. Y hay un reto que quisiera lanzarles esta tarde. Si hoy día se levantara una nueva persecución, no contra los que se dicen cristianos, sino contra los que realmente siguen el Evangelio, ¿te condenarían o te dejarían libre? ¿En qué cosas concretas te notan que no eres del mundo, mi hermano? ¿En qué cosas concretas te notan, este no es del mundo, este es cristiano? Si no somos perseguidos, pues somos de los perseguidores. Se puede cambiar el rol. Si no te están persiguiendo, entonces a lo mejor tú estás persiguiendo a alguien, porque si no estamos con Cristo, estamos contra Cristo, Padre. Si no estamos con el Señor totalmente, entonces somos de los perseguidores. Amén, amén. Tremendo. Primer medio que el Señor utiliza para purificarnos, la persecución. Y como nos dice la maestra Julieta, pues persecución que nos lleva a preguntarnos si no nos está pasando nada, si todo va como miel sobre hojuelas, si todo el mundo te alaba, si no encuentras ningún tropiezo, si todo va perfecto en tu vida, pregúntate, ¿de veras seré discípulo de Jesús? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta que nos planteaba Julieta es ¿por qué no? Si el Señor dijo que para seguirlo te iba a enfrentar persecuciones, ¿por qué a mí no me persiguen? Y yo creo que así como nos puso tantos ejemplos Julieta, el ejemplo también de su propia vida, pues cada uno de nosotros puede perfectamente sacar. Fíjense que hay un segundo medio que el Señor utiliza, que no sé si duele más que el primero o menos, pero también es muy doloroso. La persecución de los buenos. Cuando la gente buena te malinterpreta, te persigue, te piensa que le está dando culto a Dios por el hecho de dañarte a ti. Y no estoy pensando nada más en la gente que no tiene tu misma fe, que tienen una fe, por decir, similar a la tuya, y que dicen, no, eso no es cristiano. Yo soy el verdadero cristiano, y te empiezan a perseguir, te empiezan a criticar y empiezan a decirte idólatra, y te empiezan a decir, esa es una persecución de gente buena, pero que no te afecta tanto porque no está dentro de ti. Pero tus hermanos de comunidad, cuando tus hermanos de comunidad te empiezan a criticar, cuando la gente que está a tu alrededor, digamos de tu parroquia, empiezan a decir, no, nada. Y tú ya tienes tu recta intención. Ya sabes que lo único que quieres es glorificar al Señor. No intentas que te glorifiquen a ti. Y es más, cuando tu párroco te empieza a rechazar, cuando aquel que debería tú sientes, pues por lo menos comprensión, necesito de mi párroco. Y pues no, me empieza a atacar hasta por debajo de la lengua y dice cosas terribles de mí. Gente de la jerarquía que empieza a decir, no está bien eso. No está bien, estás fuera de la iglesia, te empiezan a criticar de esa forma. Hay algunas personas que deberían apoyar la obra de la redención universal y lo hacen, en lugar de animarnos, nos dan puñaladas por la espalda. Esas personas que son las responsables de extender el reino de Dios junto con nosotros. Gente que en lugar de decirnos adelante, tratan de hacer naufragar la barca en la que vamos navegando. Hay mucha crueldad en eso, ¿verdad? A veces inconsciente. Gente que de muy buena voluntad piensa que le está haciendo un favor a Dios con atacarte. Es decir, que lo hace para la gloria de Dios. Piensa que está bien. A veces impulsados por su perfeccionismo. Hoy en la mañana escuchaba la reflexión del padre Larrañaga respecto de eso, de gente, por decir, de mucha iglesia, casi de confesión semanal y de comunión diaria y todo, que realmente por su perfeccionismo, porque quieren ser perfectas o perfectos, pues se constituyen en jueces de los demás. Esa gente buena, porque son gente buena, esa gente buena que no te tragan,
que no te pasan, que no te mastican. Esa gente buena que te juzga, te critica, te condena de antemano, te condena. Ese es otro tipo de persecución. Y realmente no podemos considerar a esas personas enemigas nuestras, ¿verdad? Son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es la oportunidad para reconocer que el único bueno y santo es Dios. Y que Jesús no vino a condenar a nadie, sino a buscar a las ovejas perdidas. ¿Recuerdan a San Pablo? San Pablo, cuando recibió la experiencia de su conversión, camino a Damasco, una de las primeras cosas que hizo fue, después de su conversión, lo primero que hizo fue empezar a predicar. Pues sin duda que algo le ayudó a Ananías y demás, pero él dice que fue por una revelación. El Señor le reveló cuál era el verdadero evangelio. Es decir, podemos decir que Jesús mismo lo evangelizó. Y entonces pues va a hacer un viaje a Jerusalén. Y todos los cristianos de Jerusalén le tenían miedo. Y decían, no es posible, es un espía. Se está metiendo en nuestras filas para seguir haciéndonos daño. Había tenido la experiencia de una profunda conversión, transformación completa y total, radical. Y de repente se encuentra con la oposición de la gente encargada de la iglesia, de la gente buena. Tremendo, tremendo. Cuando, por ejemplo, el evangelista Marcos tuvo contacto con las limitaciones de los apóstoles, pues él estaba ahí presente en el huerto cuando Jesús fue traicionado y vio que el que lo traicionó fue uno de los apóstoles. Entonces dijo, caray, como que fue una primera flachazo y el se a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Es uno de los discípulos de Jesús? Es un apóstol de Jesús. Es decir, ya un graduado casi del discipulado, y lo está traicionando. Entonces San Marcos se convenció, porque después, podemos imaginarnos cuando le pidió la chamba a San Pedro. Recuerdan que San Marcos fue el secretario, el amanuense, el que escribía las cartas y demás actas que tenía que hacer el primer papa. Fue el secretario canciller del Papa. Así que pues se las sabía de todas. Y dice que cuando él llegó a pedir chamba ahí con San Pedro, le dijo, a ver, ¿qué me dices de ti mismo? Podemos imaginarnos que eso le dice, pero ¿qué me dices de ti mismo, Marcos? Pedro conocía bien a Marcos, porque en su casa, en la casa de su mamá en Jerusalén, se había vivido la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Ahora están en Roma. Y llega a San Marcos a pedirle chamba y le dice, Simón Pedro, tengo algo en contra de mí mismo. Le fallé al Señor 2 veces. ¿Recuerdan las 2 veces? Esa, ahí en el huerto de los olivos, cuando se fue, dejó el manto en el que estaba envuelto y se fue pues en paños menores a su casa ahí en Jerusalén. Y él empezó, desde entonces le decían el desertor, porque se afianzó su epíteto que le decían del desertor. Después en la primera experiencia misionera de San Pablo, que iban Pablo y Bernabé en la misión, y Bernabé, que era tío, me parece, de Marcos, pues Marcos dice, yo quiero ir contigo, tío. Pues se va también Marcos de misionero, pero a medio camino empieza a extrañar a su mamá, y empieza a llorar, y empieza a decirle al primo, tío, no sé qué era, su pariente, ay, extraño mucho a mi mami. Empieza a llorar, y el Bernabé, que era bondadoso, pero al 100, dice, mijo, regrésate, no pasa nada, vienes con nosotros en la siguiente. Pues se regresa a Jerusalén. Y eso, imagínense ustedes el carácter de San Pablo. Puso la mano en el arado y se echó para atrás. No vale, no sirve para el reino. Y eso ocasionó después un gran pleito entre San Pablo y su compañero de misión, Bernabé, al grado que se separaron. Pues llegó San Marcos con San Pedro y le dijo, tengo 2 cosas en contra. He traicionado al Señor 2 veces. Y entonces San Pedro le dijo, estás aceptado, es tuyo el trabajo, yo lo traicioné 3.
3 veces traicionó al Señor. Cuando Marcos sabe y conoce de las limitaciones y de las debilidades de los jerarcas de la iglesia, él se convence que el único valor supremo por el que tiene que vivir, trabajar y entregar la vida si es necesario, es por Jesucristo. Es para la gloria de Él. Eso es lo importante que tenemos que entender al reflexionar en la persecución de los buenos para con nosotros. Y pues recordemos cómo muchas veces la persecución son medios utilizados Dios para la conversión de los demás. San Esteban, que había sido perseguido, lo están matando, mientras Saulo de Tarso está deteniendo los mantos de los que están tirándole las pedradas para que no les estorben, porque tirar una pedrada con un manto enredado, pues no puedes echarle fuerza. Entonces, deténnos el manto. Y San Pablo, que era fariseo, hijo de fariseo, no, yo no voy a levantar las manos con una piedra contra él, pero échele. O sea, era como moralmente apoyaba aquel acto, pero él no quería levantar las manos, ¿verdad? Así que él fue el encargado de guardarles los mantos a los que estaban tirándole las piedras a San Esteban. Cuando vio Pablo, posterior, pero antes, Saulo de Tarso, cómo moría aquel hombre por Jesús, y cómo decía: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando murió santo San Esteban, eso fue el inicio de la conversión de Pablo. Ahí empezó a pensar: ¿y estos por qué? ¿Qué valor les mueve? Muchas veces Dios utiliza lo que tú estás sufriendo, tus propias persecuciones, para tocar el corazón de otras personas, de aquellos que Él necesita como vasos de elección. Pues ese es el segundo paso en la purificación, el segundo medio de purificación. El primer medio, decíamos, es la persecución del mundo, pero ahora especificamos la persecución de los buenos. En tu vida, Dios nuestro Señor ha utilizado algunos de estos dos medios: el mundo que no te entiende, o gente buena que tampoco te entiende. Son medios utilizados, y Dios mediante, en la próxima lección nosotros reflexionaremos en torno a los siguientes 5 medios que el Señor usa para nuestra purificación. Amén. Vamos a dar gracias. Cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, aunque me cuesta trabajo aceptar esta tercera acción de mi maestro, me encantó que me tomara en sus manos, me encantó que me bendijera, pero me duele y me da miedo el hecho de ser partido como el pan eucarístico. Me está anunciando dolor, sufrimiento, pero Señor, tiene un sentido, tiene un propósito. Purificarme significa tener una recta intención. Quizás, Señor, tú permites que yo sea perseguido, que sea calumniado, que sea malinterpretado, para que mi intención se corrija. Por favor, Señor, ayúdame a aceptar este tercer paso, este tercer medio para la formación de mi persona como auténtico y verdadero discípulo de Jesús. Que esta tercera luz del candelabro de las 7 luces sea encendida con la misma alegría con la que yo dije que se encienda la primera. Yo quiero estar en las manos de Jesús. Que se encienda la segunda. Yo quiero ser bendecido por Jesús. Vamos a decirle al Señor que se encienda la tercera, para que como se parte el pan, la hostia consagrada sobre el altar, así mi vida dependa del momento en el que Dios quiera ponerme como el oro en el crisol para ser purificado. Alabado sea el Señor. Dale la gracia de poder resistir, Señor, todo medio que tú uses para mi purificación. Alabado seas por siempre. Límpiame,
Amén y amén. Maestra, gracias. Gracias, Padre. Mis hermanos, no se les olvide, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén, amén. Vamos a seguir, está un poco doloroso este tema, pero bueno, lo tenemos que pasar porque, bueno, el ser discípulo no implica nada más pura bonanza. Ser discípulo implica también, como lo vamos aprendiendo ahora, también medios de purificación que el Señor usa precisamente para conformarnos de acuerdo a su voluntad. Nos veremos en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Amén.